Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar derecho comercial, vamos a revisar más que nada el área de la formación del consentimiento en los contratos mercantiles, que por lo demás es aplicable a toda digamos, la legislación civil vigente, la legislación privada o el Código Civil. En ese sentido, para todos los actos jurídicos es utilizada esta teoría que por lo demás se encuentra, eso sí, en el Código del Comercio, ya tipificada desde aproximadamente 1856. Así que vamos a revisar los artículos concernientes al Código de Comercio y nos vamos a dar cuenta que la materia está regulada de hace mucho tiempo. El derecho comercial es un derecho transversal que una de sus principales características es precisamente que ya está regulado con mucha anterioridad, ¿no? Donde se acepta la costumbre, por ejemplo, como fuente del derecho, que va mucho más adelante que el derecho mismo, ¿no? Entonces, vamos a proyectar eh, varios textos para ir revisando eh, la formación del consentimiento en materia comercial. Lo primero que tenemos que ver es que vamos a utilizar un texto de el profesor Ricardo Sandoval López, quien es doctor en Derecho Privado de la Universidad de Grenoble, Francia, en 1974, doctor también de la República de Francia en 1979, profesor de Derecho Comercial, eh, la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de Concepción, es profesor de Derecho Comercial también de la Escuela de Derecho de la Diego Portales, profesor catedrático visitante de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y miembro de la International Academy of Commercial and Consumer Law, ya de Estados Unidos. La parte que vamos a revisar, como estamos adelantando, es precisamente derecho comercial, la formación del consentimiento como regla general, como primera parte, en los contratos mercantiles. Eh, la idea de que esté contenido en el Código del Comercio, en el título primero, en el libro segundo del Código de Comercio, para ocuparnos también, en segundo lugar, del estudio de las principales convenciones comerciales que se emplean en la actividad económica para la circulación de bienes, valores y servicios, destacando sus particularismos frente al derecho común. ¿Cómo se perfecciona los contratos mercantiles? Bueno, la formación del consentimiento es algo sumamente importante en los contratos mercantiles y se caracteriza principalmente porque no está regulada en el derecho civil, ¿no? La primera clasificación del consentimiento en el derecho civil la tenemos porque se clasifican, según el 1443 del Código Civil, en reales, solemnes y consensuales, ¿no? Atendiendo a la forma en que se celebran o perfeccionan. Ya sabemos que los reales son los primeros en aparecer en el tiempo, porque son con la entrega de la cosa a la perfección. Luego de eso vienen los solemnes, que se necesita de alguna solemnidad o alguna particularidad precisamente a través de instrumentos públicos, por ejemplo, escritura pública, o de algún testigo, o de alguna solemnidad distinta, ¿no? Y por último, los consensuales que solo se perfeccionan por el consentimiento de ambas partes, ¿no? El tráfico mercantil se caracteriza por la rapidez con que circulan los bienes y valores y servicios, y por la cantidad de bienes en circulación privilegia el empleo de los contratos consensuales, ¿no? Eso es de, por cierto, muy, muy cierto, porque eh, la circulación de los bienes es rápida, ¿no? Y necesita, de alguna forma, que sean los contratos que nazcan solamente con el acuerdo de las voluntades sin desconocer que asistimos a la imposición de cierto formalismo que se traduce en el carácter solemne de ciertas convenciones mercantiles, por ejemplo, la sociedad, ¿no? El contrato de sociedad eh, es formal, ¿no? Necesita de escritura pública y de una inscripción en el registro de comercio. El seguro, por ejemplo, etcétera. La formación del consentimiento, como ya adelantamos, no fue tratada directamente en el Código Civil, sino que son reglas que se establecieron en el Código de Comercio que por
para añadir, ¿no? Es aproximadamente del mismo año, 1856, 1853, eh, y está tratada en el título primero, libro segundo, como adelantamos, relativo principalmente a los contratos y obligaciones mercantiles en general. Él, esta parte consagró las normas que regulan la formación del consentimiento y se estima que la doctrina mayoritaria nacional estima, ¿no?, que finalmente esta eh, regulación es aplicable a todos los contratos comerciales y también al derecho privado en general. Aunque la jurisprudencia no es uniforme en aquello. El consentimiento nace por la concurrencia de dos actos jurídicos unilaterales, sucesivos y copulativos, ¿no? El primer acto de estos es una oferta. ¿Ya? La oferta es interesante a la hora de revisar que lo primero que necesita para hacer digamos, un negocio, ¿no? Un contrato, una compraventa, un contrato comercial de traslaticio de dominio, se necesita de dos actos. El primero se llama oferta, ¿no? Esta es la oferta. Y un segundo acto que sería la aceptación, ¿no? Son dos actos jurídicos distintos, ¿no? Eso es actos jurídicos unilaterales, por cierto, ¿ya? Entonces, la oferta más, eh, aquí lo dibujé para que lo vean, la oferta más la aceptación es igual a el nacimiento de una convención o contrato, ¿no? Es, ese es el centro puntual, ¿no? No obstante, dice acá que la jurisprudencia de nuestros tribunales no se ha uniformado en esta materia. Ya es, en ese sentido, de la aplicación del derecho en general por todos, el derecho privado para el momento de la convención del acto y la oferta aplicaría para todo el derecho en general, ¿no? Para todo el derecho privado en ese sentido. Entonces, el tema de la oferta y la aceptación son actos jurídicos unilaterales, sucesivos y copulativos. Eso es lo importante, ¿no? Se necesita del uno al otro para el nacimiento del consentimiento. Entonces, en esta etapa de la formación del consentimiento suele pasar inadvertidas para los contratantes, ¿no? Es preciso, de alguna manera, eh, distinguir los contratos entre presentes de aquellos que se celebran sin contar con la presencia. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es que de la oferta y de la aceptación hay personas, ¿no? Hay personas que las realizan, personas naturales o bien pueden ser personas jurídicas. Estas personas realizan actos de intermediación que finalmente serían los del artículo 3 del Código del Comercio, ¿no? El artículo 3 diría los actos de comercio, ¿no? Pero es un número abierto, por lo tanto se van creando por la costumbre muchos más actos de comercio. Pero lo importante es que son actos de intermediación donde el ánimo de lucro es prioritario, ¿no? Y por tanto, la persona que quiere adquirir aquella oferta, esta persona que está acá, va a tomar por sí la obligación de aceptarla en un tiempo si está presente, ¿no? Pero si no está presente, también se le va a dar un tiempo, ¿ya? Entonces, el tema es que estas personas que están acá, por regla general, para que se haga la oferta y la aceptación, solo necesitan de ser aceptada en el acto, ¿no? Es lo importante, en el acto de ser conocida la oferta del proponente, eh, y el aceptante tiene esa oportunidad para aceptarla o rechazarla, ¿no? Eso es lo importante. En ese sentido, el Código de Comercio regula esta materia en el artículo 97. Nos dice que la propuesta
verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, es decir, a quien la hace, le impone la obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se le dirigiere, ¿no? Que es a esta persona a la que se le dirige la oferta. Eso es importante, ¿no? Eh, y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de tal compromiso. Entonces, acá si acepta, ¿no? Si acepta, se produce un acto jurídico, ¿no? O una relación jurídica. ¿Ya? Hay una relación. Se obligan, ¿no? Uno para lo con el otro, en ese sentido. Pero si no hay aceptación en el acto, el proponente, que es esta persona que está acá, proponente, proponente, queda libre de toda obligación. Eso es lo que nos dice el artículo 98. Vamos a revisarlo. Acá está. Dice que la propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada perdón, es el 97. Para que la propuesta verbal, es decir, que las personas estén presentes, de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere. Y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso. Eso es lo que dice el artículo 97 del Código de Comercio. Entonces ya tenemos el primer paso para la formación del consentimiento, que es el que dibujamos acá, ¿no? El acto jurídico nace con el consentimiento y con otros requisitos, ¿no? Requisitos de existencia del acto jurídico, ¿no? Como un objeto, una causa lícita, el consentimiento y además las solemnidades en su caso, ¿no? Entonces, esos son los requisitos de existencia. Nació el consentimiento nace acá, ¿no? Este es el consentimiento y nace, por lo tanto, el acto jurídico también. Eso es si las personas están presentes, ¿no? Estas personas que están acá, tanto el aceptante como el oferente o el proponente, ¿no? Si están presentes, nace el acto de inmediato, ¿no? No hay un tiempo medio para, para resolver rápidamente eso, ¿no? Se resuelve ipso facto, ¿no? Eh, en ese caso, las etapas de formación del consentimiento suelen pasar inadvertidas para las partes contratantes. Es preciso, por eso, distinguir los contratos entre presentes de aquellos que se celebran sin contar con la presencia de los contratantes, que acabamos de hacerlo. En los contratos entre presentes, como acabamos de decir, en resumen, la oferta es conocida por la persona a quien va dirigida en el momento en que ella se formula. Es así lo que dice el artículo 97 del Código de Comercio. No transcurre ningún instante entre la oferta y la aceptación, ¿no? Porque esta última se da tan pronto se conoce la primera, ¿no? Es decir, tan pronto se conoce la oferta, se puede dar la aceptación o el rechazo a la aceptación. El contrato se perfecciona de inmediato, simplemente no llega a celebrarse como consecuencia lógica, si se rechaza. Pero ahora, tratándose de contratos en que están ausentes las personas, se produce algo interesante. ¿Ya? ¿Qué se produce? Bueno, se produce lo siguiente. Cuando una persona no está presente, es decir, las tarjamos, se hacen, por ejemplo, por vía telemática o vía WhatsApp. Aquí, WhatsApp. Me llega un WhatsApp, acá está la persona que va a aceptar esa oferta, de mi amigo que está escribiendo en el celular un mensaje ofertándome su PlayStation, ¿no? Ahí está. Nuestro amigo envía el WhatsApp, ¿no es cierto? Envía el WhatsApp me llega a mi celular, yo lo reviso y tengo 24 horas para aceptar aquella oferta. Ese es lo que dice el Código de Comercio. Revisemos la norma, miren, fíjense. Lo importante acá es que no están,
tanto el aceptante ni el proponente en el acto, ¿no? La propuesta, así dice el artículo 98, hecha por escrito en ese sentido, deberá ser aceptada o desechada dentro de 24 horas si la persona a quien se ha dirigido residiera en el mismo lugar que el proponente. Esa es la primera premisa. Eh, Estas dos personas que están acá, esta más esta, viven ambas en La Serena, ¿no? Eso es lo primero. Viven en el mismo lugar, son de La Serena. Disculpen mis letras, pero está nomás. Son de La Serena, ¿no? Eso es lo importante. Eh, Son de La Serena, viven en el mismo lugar, por tanto, el código les da 24 horas al aceptante para que acepte la oferta o la rechace, ¿no? Esas 24 horas precisas. Pero ¿qué pasa si esta persona vive ahora en Arica, por ejemplo? Es decir, en otra región. ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, lo que sucede en ese caso es precisamente que si vive en otro lugar, el código en su artículo 98 no utiliza el vocablo a vuelta de correo, ¿ya? Si estuviera en otro universo. Aquí lo que hay que aplicar es que, o lo que hay que entender es que el código fue dictado en 1856. Entonces, eso hace que lo primero que tenemos que entender es que al publicarse en 1865 fue su promulgación, corrijo, el 23 de noviembre de 1865, realiza que la persona para la cual se envía no vive en el lugar, ¿no es cierto? Vive en La Serena y le dicen en Arica, tiene que esperar la devolución de la aceptación por el medio más expedito telemático que exista, ¿no? Supongamos que es el WhatsApp, supongamos que puede ser un correo u otra herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, el proponente está obligado en ese sentido a esperar la respuesta, ¿no? A vuelta de correo, si estuviera en un lugar diverso. Eso es lo importante, ¿no? Para los efectos de entender la figura de la no presencialidad, digamos, ¿no? Sino que las personas se hicieron por escrito las ofertas, ¿ya? Eh, Ahora, vencidos los plazos a que nos hemos referido, es decir, las 24 horas de presencialidad, si está la oferta y la aceptación en el acto y están las personas que las realizan, 24 horas. Pero si no están en diferentes domicilios, digamos, viven en diferentes domicilios, el plazo es a vuelta de correo, ¿no? Esa es la primera premisa. Bueno, vencidos los plazos, la propuesta se tiene por no hecha, ¿no? En términos simples, ¿no? No necesita de un rechazo así, ¿no? Vencidos los plazos, quedan libres, ¿no? Aun cuando hubiera sido aceptada. O sea, la aceptación extemporánea no produce no produce efectos, ¿no? En caso de aceptación extemporánea, nos dice el código, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto avisos de su retractación. Entonces, el tema es el siguiente. Tenemos acá nuestros monitos, ¿no es cierto? Y acá lo importante es que esta persona vive en el mismo domicilio del lugar de la oferta, por tanto tiene que esperar solo 24 horas la respuesta, pero si vive en uno diverso, como en Arica, por ejemplo, el proponente, ¿no? Quien realiza la oferta y el aceptante vive en La Serena, tiene que esperar la devolución del correo para eh, verse terminada la oferta en ese sentido y que ninguno se obligue, ¿no? Porque transcurridos los plazos se acaba, ¿no? Se acaba la oferta, el plazo de aceptación. El tema es que si esta persona acepta, supongamos, están en el mismo lugar y acepta a pasados 26 horas. Esa es una aceptación extemporánea, ¿no? Acepta después de 2 horas después del plazo. Acepta 2 horas después del plazo. Lo importante es que la acepta, por tanto, envía ese correo 2 horas atrasado. Y ahí nace una obligación para el proponente, para esta persona que está acá, ¿no? ¿Cuál es su obligación? Avisar
que no va a prosperar en el negocio, que se va a retractar, o caso contrario, que va a perseverar. Porque si no lo hace, a esta persona de acá le nace un derecho que es de ese derecho nace una acción que es precisamente la acción de indemnización de perjuicios, ¿no? Esa es la acción que tiene esta persona si el proponente no le avisa que no va a perseverar en el negocio, se retracta en ese sentido o persevera, ¿no? Ese es el caso. Vamos a revisar el código para que lo vean y es lo que acabamos de hacer, ¿no? El artículo 98 nos dice que la propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada dentro de 24 horas si la persona a quien se ha dirigido residiera en el mismo lugar que el proponente, que es el caso de que vivan ambos en Serena, o a vuelta de correo si estuviera en otro lugar diverso, que es el caso que acabamos de ver, que vive en un lugar diverso, ¿no? Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tiene por no hecha, aun cuando hubiera sido aceptada. ¿Ya? Aceptación extemporánea igualmente no corre, se tiene por no hecha la propuesta. En caso de aceptación extemporánea, nos dice el código, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a dar aviso de su retractación. ¿Ya? Eso es lo importante de esta área, ¿no? De esta parte del consentimiento que estamos hablando que tanto el proponente como el aceptante no se encuentran en el lugar, por tanto lo hacen de manera escrita, de manera telemática, ¿no? Y viven en el mismo lugar 24 horas, si no viven a vuelta de correo, y la aceptación extemporánea eh, no tiene, digamos, no produce efectos. Produce efectos siempre y cuando el proponente no le diga que no va a perseverar en el negocio, ¿no? Se retracte. Debe dar pronto aviso de su retractación, porque si no, es responsable de los daños y perjuicios que tenga el aceptante, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Espero que les haya quedado claro esa parte de el consentimiento o de la formación del... Esa es la idea y vamos a revisar también lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Nos dice que sabemos que la oferta es conocida por la persona a quien va dirigida en el momento mismo en que ella se formula, en el caso de la presidencialidad, no transcurre ningún instante en ese sentido, y en el caso de la escrituración necesita, ¿no?, de un plazo para contestar que es de 24 horas si reside en el mismo lugar y si no a vuelta de correo, ¿no?, que es en el caso que vivan en diferentes lugares. En el tiempo, tratándose entre ausentes, como habíamos visto, el lapso lo revisamos, no puede darse inmediatamente. Y el tema sí es que el tiempo que transcurre entre la proposición y la aceptación puede ocurrir que el proponente se retracte o que alguna de las partes deje de existir, que fallezca, por ejemplo, le sobrevenga alguna incapacidad, por ejemplo, o sea declarada en quiebra. Todos estos hechos originan consecuencias jurídicas en la formación del consentimiento que conviene analizar por separado. Ya vamos a revisarlas, ¿ya? Pero si el tiempo que media entre la aceptación, entre la oferta y la aceptación, es importante porque puede ocurrir que, como acabamos de decir, esta persona deje de existir o esta persona deje de existir o le sobrevenga alguna incapacidad, ¿no? Una incapacidad puede ser una incapacidad relativa o absoluta, ¿no? Relativa o absoluta. Como también puede suceder que se retracte, se arrepienta. Es algo muy común. ¿Qué pasa si esta persona se arrepiente? ¿No? ¿Qué sucede? Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo ahora inmediato. ¿Ya? Básicamente sea declarada en insolvencia, ¿no? Y después declarada en quiebra. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de esto. Esa es la idea de esto. Entonces, vamos a revisar nuevamente
uno nuevo, en donde nos propone lo siguiente el código. Vamos a ponernos los casos en que alguien se retracte, ¿no? Dice el artículo 99 del Código de Comercio lo siguiente, dice que el proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, ¿ya? Entonces, el código utiliza una palabra central acá que es el tiempo medio, ¿no? ¿Qué es el tiempo medio? ¿No? Y nos dice inmediatamente que hay una excepción a eso, que sí, no podría arrepentirme si yo hubiera comprometido a esperar, ¿no? La contestación o a no disponer del objeto del contrato. Podría pasar que estas dos personas que están acá sean muy amigos, ¿no? Y como habíamos planteado en el caso anterior, le hace la propuesta verbal y este la acepta en el acto. Este, pasado unos minutos después, se arrepiente. Se arrepiente. Él no puede arrepentirse eh, después de la aceptación, porque nace el derecho de indemnizar los perjuicios al aceptante. Se puede arrepentir, esta persona se puede retractar con una R aquí, retractar en el tiempo medio. Eso es lo que dice el código, ¿no? Tiempo medio. O sea, en un intermedio de esto, antes de darse la aceptación, se puede arrepentir, ¿no? Decir, no, sabéis que no voy a vender el Play, está muy bueno, me lo voy a dejar antes de que acepte, ¿no? En esa hipótesis no pasa nada. Ahora, salvo, como habíamos dicho, que estas personas fueran demasiado amigos, son muy amigos, y por lo tanto, uno le dice al otro que lo espere, ¿no? Porque no tiene la plata, no tiene las 50 lucas para pagar el Play. Le dice, no, espérame hasta mañana. Y el proponente le dice, ok, te espero hasta mañana, ¿no? Le da una prórroga, lo espera hasta mañana, se compromete a esperarlo e incluso se compromete a no recibir ofertas distintas, o sea, a no realizar más ofertas, ni tampoco a disponer del objeto, a no usarlo, guardarlo, te lo voy a dejar guardadito acá, ¿no? En ese sentido es lo que nos está diciendo el código. El tema es que puedo arrepentirme antes de que se dé la aceptación. En el caso, la hipótesis de que las personas estén ausentes y negocien por escrito, en ese caso, como habíamos visto, si viven en el mismo domicilio 24 horas y se viven en uno diverso, en uno del otro, a vuelta de correo. Los mismos plazos aplican para esto, en el sentido del arrepentimiento o la retractación, ¿no? Eh, Nos decía el artículo, el proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiera comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo, que son las hipótesis que empezamos a dar, ¿no? No, mira, no la voy a usar, eh, hasta mañana te espero, un ejemplo. No la voy a usar hasta 2 días, o te espero hasta 2 días, etcétera, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Voy a disponer después de que tengas la plata, ¿no? O te voy a dar una semana. Esa es la hipótesis que nos pone el artículo 99, ¿no? Eh, del Código de Comercio. Ahora, sucede también que el arrepentimiento, por lo tanto, no podría presumirse, ¿ya? Esto es porque necesita de una exteriorización, ¿no? Necesita de que la voluntad precisamente se exteriorice, ¿no? No podríamos presumirlo de alguna conducta. El arrepentimiento no se puede concluir. Podría ser que la persona tenga una conducta
eh, de que no quiera negociar más o se note que, ¿sabéis qué? Como que ya no te contesta, etcétera. Bueno, en esos casos, el arrepentimiento no se presume, ¿no? Hay que preguntar, bueno, ¿me lo vas a vender o no me lo vas a vender? ¿Te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir? Y él lo va a decir, ¿no? ¿Sabéis qué? Me arrepiento. Y si cae en la hipótesis de que ya tú habías aceptado aquella oferta, van a hacer la obligación de indemnizar los perjuicios o perseverar en el contrato para no indemnizar. Entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, voy a proyectar de nuevo los monitos y aquí teníamos a nuestras personas, ¿no? Aquí por este lado el proponente y por este otro lado el aceptante, ¿no? El tiempo intermedio entre la propuesta y la aceptación es el periodo de arrepentimiento o retractación, ¿no? Eh, a no ser que se haya concedido una prórroga o una promesa de no disponer del objeto, porque para lo cual tendría que cumplirse aquel plazo o aquella condición que haya voluntariamente asumido el proponente, ¿no? Transcurridos esos plazos, transcurridos esos plazos, no se puede arrepentir porque ya acepta la oferta, no se puede producir el arrepentimiento, ¿no? Sería una retractación tempestiva, ¿no? En ese sentido. De ahí vamos a revisar aquellos términos, ¿ya? Pero el artículo 100 precisamente nos dice que la retractación tempestiva impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiera hecho y los daños y perjuicios que hubiera sufrido. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿No? Que es, si yo me retracto tempestivamente, ¿qué quiere decir tempestivamente? Que lo hago de manera eh, eh, de repente, lo hago, ¿no? Que sorprende a la persona que se dirigiera el negocio y este hubiera aceptado y yo me arrepiento así de la nada, tengo que obligar, estoy obligado a indemnizar los perjuicios, ¿no? Porque hay perjuicios que se sufren porque pude haber perdido otras ofertas de comprar por esperar, porque había aceptado esta oferta, ¿no? Y el proponente se arrepiente. Eso no se hace, ¿no? Es una lesión contra los principios del derecho civil y los principios del derecho comercial como la buena fe, ¿no? En las negociaciones. Decir la verdad, ¿no? Plantearse la buena fe objetiva, ¿no? Actuar de buena fe, como también estar de buena fe. Saber que se están haciendo todas las cosas bien. Sin embargo, el proponente puede exonerarse de esta obligación, que es lo que les decía, indemnizando, perdón, exonerarse cumpliendo el contrato, ¿no? Entonces, en este caso de acá, esta persona que está acá se arrepiente y lo realiza no en el medio del acto, no en el medio del acto, sino que una vez aceptada el negocio. Lo hace. Bueno, tiene dos opciones. O la acción de indemnización de perjuicios para el aceptante o perseverar en el negocio, cumplir lo pactado en términos simples, ¿no? Ese es, ese es el plano, eso es lo que dijimos recién, ¿no? Así que no hay nada de extraño ahí, es más o menos lo que uno entiende por lógica que sucedería, ¿no? No es muy extraño eso. Lo que acabamos de ver está en el artículo 100 del Código de Comercio, que como ya venimos diciendo, es que regula esta fase del consentimiento. Luego de eso, eh, dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, nos dice el 101, el contrato queda en el acto perfeccionado, ¿no? Hay una contestación pura y simple, listo, queda perfeccionado, ¿no? Y produce todos sus efectos legales. A no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación
que lo habíamos visto, o la muerte o la incapacidad legal del proponente, que en ese caso no hay efectos, no hay contrato, no hay un acto perfeccionado, ¿no? Puede producirse, como acaba de decir el código, que se retracte, se arrepienta en el tiempo intermedio, como ya lo vimos, se muera o sobrevenga una incapacidad legal, que en esos casos, antes de darse la aceptación, no genera ninguna obligación, ¿no? Es la idea de que no genera efectos legales. El 102 donde dice que una aceptación condicional, es decir, una aceptación sometiéndola a una condición, eh, un hecho futuro incierto en ese sentido, será considerada como una propuesta, una nueva oferta, ¿ya? O sea, si el oferente le dice, no, mira, ¿sabéis qué? Esperemos por un mes más, no te preocupes, y además de esto, yo te espero, es una nueva propuesta, ¿no? Es una nueva oferta. Tiene que aceptarse. Esa es la idea. La aceptación tácita produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa. Igual a la aceptación. O sea, yo digo, sí, o mis actos son precisamente concluyentes a aceptar, tiene las mismas reglas que la explícita, que decir sí, ¿ya? Residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá celebrado el acto para todos sus efectos legales en el de residencia en que hubiera aceptado la propuesta, primitiva o la modificada. O sea, siempre la competencia, siempre donde se tenga celebrado el acto para todos los efectos legales que conlleva, es el de la aceptación. ¿Ya? Eso es importante. Y vamos a quedar acá, vamos a continuar después, revisando precisamente la formación del consentimiento. Nos quedan un par de artículos, la dación en arras, el tema del corretaje y las ofertas indeterminadas, o sea, ofertas dirigidas a muchos aceptantes. ¿Ya? Espero que les haya gustado el video, denle un like, vamos a seguir revisando la formación del consentimiento, pero ya sabemos cómo es la idea base. ¿Ya? Nos vemos en el siguiente video. Eh, Muchas gracias por asistir a esta sesión de cómo se forma el consentimiento de los contratos mercantiles y qué es aplicable a los negocios del derecho privado.